Con las buenas noches para todos, hoy viernes 17 de marzo del 2023, siendo las 7 en punto de la noche, estamos dando inicio a nuestra conferencia y evento académico de esta noche, la importancia de la gestión de riesgos dentro de los procesos de auditoría, a cargo de nuestro gran amigo y colega Walter Antecotes, reconocido catedrático de aquí de la región, y con el mayor de los gustos, él comparte su conocimiento con nosotros, a cual le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, ya saben, el proceso, nuestra dinámica, la mitad de la conferencia, hacemos un breakcito para las preguntas, las pueden ir haciendo en el chat o levantar la manito y esperar su turno. Con las buenas noches nuevamente, mi doctor Walter, tiene usted la palabra y tiene el auditorio a su favor. Muchas gracias, mucho gusto, buenas noches a todos. Pues no me disculpan ahora si es que se me trabó aquí el computador, pero a todos los colegas un cordial saludo y un abrazo muy fraternal. Vamos a tocar un tema bien interesante, que es la importancia de la gestión de riesgos en los procesos de auditoría. Y antes de comenzar la charla, voy a hablar de la percepción de riesgo que tenemos nosotros hoy, no solamente a nivel local en nuestro país, sino a nivel mundial. Cuando hablamos nosotros que tenemos unos índices de inflación anual acumulado en el 13.28%, cuando el acumulado del año entre enero y febrero está en el 4.79%, cuando hablamos que el índice de desempleo está en el 13.7%, cuando decimos que la economía, especialmente en Colombia, creció en el 7.1%, y que este año está proyectado, según el Banco Mundial, en el 2.2%, y que para Latinoamérica el promedio está en el 1.7% para este año, y para el siguiente año en el 2.7%. O sea que vamos a tener un decrecimiento económico. Cuando tenemos que en Colombia los índices de evaluación de la moneda frente al dólar es de las más altas. Cuando tenemos nosotros una serie de reformas, la pensional, la de salud, la laboral, que genera una serie de expectativas o incertidumbre, porque cada uno tiene una serie de criterios completamente distintos, pero vemos que los grupos económicos en la laboral hablan de que esto incrementaría los costos laborales en un 35%, cuando tenemos nosotros que los índices de competitividad nunca hemos pasado, siempre hemos estado en el puesto 57, 58, 59, de 64 países evaluados. ¿Qué podemos nosotros competir frente a Dinamarca, que tiene el primero, Suiza, que tiene el segundo, Singapur el tercero, Suecia el cuarto, y así sucesivamente? Cuando el país más competitivo en América Latina es Chile, que está en el puesto 45, seguido obviamente Perú en el 54, México en el 55 y nosotros en el 57. Obviamente la percepción del riesgo es muy alta, y eso nos implica a nosotros que tenemos que evaluar en qué están las empresas hoy. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como auditor o como revisor fiscal al evaluar todo ese tipo de riesgos que tenemos que hacer nosotros de acuerdo con las normas internacionales de auditoría? Y empezamos nosotros a tocar aspectos fundamentales que son generalidades claves para determinar el alcance de una auditoría. Siempre el alcance de una auditoría la evaluamos de acuerdo con el control interno que nosotros hacemos, y eso nos mide a nosotros las consideraciones necesarias con el propósito de lograr los objetivos de auditoría. Y ese alcance es fundamental porque de ese alcance nos permite a nosotros fijar una serie de parámetros importantes sobre la cual nosotros debemos de trabajar y debemos de medir nuestros esfuerzos y ver los potenciales riesgos que se pueden generar evaluando los estados financieros en una forma integral. Tenemos también algo que es bien interesante, que es el escepticismo profesional.
dice que el auditor deberá conducir la auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, de acuerdo con las NIES. Por lo tanto, obviamente debe planear, desempeñar una actitud de escepticismo profesional, reconocido que pueden existir circunstancias que causen los estados financieros estén sustancialmente representados en una forma errónea. Pero ¿qué es escepticismo profesional? Es una actitud que incluye una mentalidad inquisitiva, una especial atención en las circunstancias que pueden ser indicativas de las posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, a una valoración crítica, a una evidencia de auditoría. O siempre que nosotros debemos ser escépticos en la información que nos están presentando. Y uno de los puntos claves dentro de hablamos de escepticismo profesional es el escepticismo profesional que debemos de tener nosotros sobre la misma administración del gobierno corporativo, que nos permite a nosotros que a pesar de las evaluaciones o la percepción que podamos tener sobre el riesgo que se puede generar una administración, un gobierno corporativo, nosotros debemos de verlo con un escepticismo profesional para poder evaluar los riesgos de una forma objetiva. Y siguiendo en ese proceso, a veces nos preguntamos cuál es la responsabilidad en los estados financieros. Si bien es cierto la responsabilidad en la preparación y presentación de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, es de la administración de la entidad, con la supervisión de los encargados del gobierno corporativo. Nosotros como auditores o como revisores fiscales, nuestra responsabilidad es de formar y expresar una opinión sobre los estados financieros. ¿Y por qué tocó esta responsabilidad? Porque vamos a tocar un aspecto fundamental antes de entrar al riesgo. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como revisores fiscales o como auditores en el momento de evaluar el riesgo? Y son aspectos fundamentales que voy encajando, cosas que son importantes, que están en la NIA, y me voy para la NIA 300, y cuando hablaba del escepticismo profesional, me refería a la NIA 200. Y habla de la experiencia que una persona, bien sea interna o externa, una firma, que debe tener un entendimiento razonable, primero de los procesos de auditoría. Debe tener muy claro cuáles son los procesos de auditoría, las NIAs y los requisitos legales y las regulaciones aplicables a cada una de ellas, porque si bien es cierto, en Colombia, con los decretos reglamentarios del decreto 1314 del 2009, generó una serie de aspectos fundamentales en el 2420, 320, una serie en los anexos correspondientes que se deben de tener en cuenta como un requisito legal en el cumplimiento de estos. A nivel internacional nos regimos por la NIA 230. Debemos de tener muy claro como auditores en nuestra expertise el entorno del negocio en que opera la entidad. También debemos de tener los asuntos de auditoría de información financiera relevantes en la industria de la entidad. O sea que el conocimiento que nosotros debemos de tener es un conocimiento amplio y suficiente de acuerdo con nuestra expertise. Cuando hablamos de responsabilidades, por eso hablaba yo de las responsabilidades en uno de los anteriores cuadros, y lo expresamos nosotros siempre en la opinión o en el dictamen, cuando decimos mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi auditoría. Y lo he agregado en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos está en la parte de la revisoría fiscal, en el lado izquierdo, y el otro está de acuerdo con la auditoría. Dice, una de mis responsabilidades, una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener la evidencia de auditoría sobre los importes de la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal. ¿Cuál es el buen juicio profesional? Incluida la valoración de los riesgos de incorrección material de los estados financieros debido a un fraude o un error. O sea, que nosotros tenemos que hacer una valoración de los riesgos como revisores fiscales de las incorrecciones materiales en los estados financieros debido a un fraude o un error.
Obviamente de ahí se desprende que la auditoría también incluye la evaluación del control interno, le damos cumplimiento a todos los aspectos fundamentales descritos en el artículo 207, 208, 209 del Código de Comercio. Pero cuando hablamos de una auditoría, dice que describirá la auditoría indicando las responsabilidades del auditor son, entre otras, identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a un fraude o un error y diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base sobre una base para la opinión del auditor. O sea que en cualquiera de las dos circunstancias, una de nuestras responsabilidades que la expresamos en el dictamen es que tenemos nosotros una valoración, tenemos que hacer un trabajo sobre la valoración del riesgo. Y esto es una parte introductoria sobre todo lo que nos vamos a meter nosotros en el riesgo, la percepción del riesgo de lo que hablé, de todo lo que estaba pasando en la parte introductoria, que comentaba que los riesgos, obviamente, hoy son muchos factores que están influenciando a nivel, si no tocamos además los riesgos de los problemas financieros que ya no solamente llegaron a los Estados Unidos de 3 bancos en la quiebra, sino también ya en Suiza, uno de los bancos más antiguos de Suiza, ya el problema que hay a nivel de las guerras mundiales, todo esto que se está generando son riesgos que a nivel global y a nivel mundial nos están afectando a nosotros. Por eso tenemos que entender los tipos de riesgos que existen. Primer riesgo es el riesgo inherente, es aquel... No, soy yo solo, pero el sonido está terrible, qué pena con ustedes. ¿Perdón? Ya le apagué el micrófono, parece que se le prendió sin querer. Ah, bueno. Ya lo apagué. Bueno, perfecto. Tenemos los tipos de riesgos. Es el riesgo inherente, es aquel riesgo que puede existir de una manera intrínseca en todo tipo de actividad. Es el riesgo que convivimos nosotros en un momento dado que puede generarse por factores internos o factores externos. El riesgo de detención es el riesgo del procedimiento aplicados por el auditor para reducir el riesgo de una auditoría a un nivel aceptable bajo. No se detectan la existencia de una incorrección que podría ser material y es considerada en forma individual o en forma agregada a las correcciones, a las incorrecciones. Tenemos los riesgos de control. El riesgo es el riesgo de una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa a una forma individual o una forma en conjunto, que no sea prevenida o detectada o corregida oportunamente por los sistemas de contabilidad o por los sistemas de control interno. Son los riesgos de control que existen, 3 riesgos importantes, el inherente, el de detención y el de control. Vamos a involucrarnos en la parte de riesgos, en el entendimiento a la NIA 315, que es el entendimiento de la entidad y su entorno y la evaluación de los riesgos. Cuando hablamos de una visión general, de acuerdo con la NIA 315, son los procedimientos de la evaluación de riesgos y la fuente de información sobre la entidad en su entorno, incluyendo su control interno. Por eso, cuando hablamos del alcance, depende de la evaluación del sistema de control interno que nosotros hagamos. Y es el que nos limita a nosotros, nos da hasta dónde podemos nosotros abarcar dependiendo de esa evaluación del control interno. También está el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo nuevamente el control interno, y la evaluación de los riesgos de una interpretación errónea de importancia relativa, en una visión global. O sea que es bien importante en todos estos procesos de nosotros dentro de la planeación, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el control interno de la empresa para determinar los potenciales riesgos que se pueden generar en una transacción o en una presentación errónea sobre los estados financieros. Los procedimientos de evaluación del riesgo. Uno de ellos tenemos la investigación con la administración y otros dentro de la entidad. Cuando hablamos de investigación con la administración, nosotros tenemos que ver qué tan confiable es la administración
en la percepción o en el criterio o en el buen juicio del auditor o del revisor fiscal? Eso es uno de los puntos claves. ¿Y qué potenciales riesgos puede generarse no solamente si también el gobierno corporativo y los puestos más importantes que pueden generar un riesgo en un momento determinado? La misma departamento de contabilidad. ¿Qué tan confiable es el contador en su proceso de registro, en sus procesos de aplicación de las normas internacionales de información financiera, en su criterio contable, en sus registros y en su aplicación a las normas de acuerdo con las disposiciones vigentes? Están también los procedimientos analíticos que nos permiten a nosotros evaluar el riesgo, procedimientos ya minuciosos al detalle. Y tenemos unos procedimientos importantes que son la observación y la inspección. Y uno de los puntos claves cuando hablamos de observación e inspección, y voy a referirme a una sola, es cuando nosotros desarrollamos o elaboramos los inventarios al final del periodo. Es una prueba de carácter obligatoria. Cuando yo evalúo, participo dentro de mis inventarios, dentro de los inventarios de la empresa, tengo que evaluar los movimientos, tengo que evaluar, hacer corte de documentos, tengo que evaluar precios unitarios, cantidades, deterioro, inventarios con vencimientos ya muy cercanos, muchos factores importantes que me pueden generar un riesgo. Por eso cuando hablamos del entendimiento y su entorno, incluyendo su control interno, son aspectos, y cuando hablo de entender el entorno, si yo me muevo dentro de una empresa, por decirle, voy a poner un ejemplo, Goodyear, tengo que conocer su entorno de las demás, la competencia, todas las demás, la Michelin, cómo se mueven, y Collantas, todas las demás que están a su alrededor. Son los factores de la industria, la regulación y otros factores externos. No todas las empresas tienen la misma regulación. Ejemplo, el sector farmacéutico tiene una regulación muy especial, que todos los medicamentos deben estar debidamente aprobados por el INVIMA. Deben de tener una serie de aspectos fundamentales en su proceso, en su entorno, en su regulación. Los hospitales, cada una de ellas tienen regulaciones completamente distintas, incluyendo el marco de referencia e información financiera obviamente aplicable. Y cuando hablamos del marco de referencia aplicable, estamos hablando grupo 1, grupo 2, grupo 3, y cada uno tiene un marco de referencia e información financiera completamente distinto y diferente. Cuando hablamos del sector de la construcción, estamos hablando de cómo aplica para el sector de la construcción y conocer los factores de esa industria. De esa a la hora de desarrollo económico, obvio, sí, pero que la tenemos que tener muy claro cómo nosotros la podemos desarrollar y entender. Otro aspecto es la naturaleza de la entidad, incluyendo la selección y aplicación de políticas contables por la parte de la entidad. Y yo he insistido mucho que uno de los principales factores de lo primero que nosotros como revisores fiscales o como auditores debemos de conocer es el manual de políticas contables y determinar que ese manual de políticas contables se ajusta a la naturaleza de la entidad, tal cual como lo decimos acá, al objeto social de la entidad. Y si se ajusta, que se estén aplicando en forma correcta. O sea que tenemos una responsabilidad cuando evaluamos y entendemos la entidad y entendemos su entorno. Porque obviamente, y voy a poner un ejemplo, que cuando una empresa constructora está en grupo 1, los intereses los pueden capitalizar. Cuando está en grupo 2, los intereses se llevan directamente al gasto. Entonces son políticas que, dependiendo de la naturaleza y la información financiera aplicable de acuerdo con su marco de referencia, son completamente distintas. Los objetivos y las estrategias y los riesgos del negocio relacionados se pueden dar como resultado de una presentación errónea relativa a los estados financieros. Es obvio,
Si no tenemos unos objetivos y unas estrategias claras, los riesgos del negocio, nada más en los mismos registros contables, por la no aplicación correcta de una normatividad contable claramente definida, independiente del marco de referencia que ésta sea, puede afectar los resultados, bien sea de una forma errónea, y que en su conjunto los puede modificar sustancialmente. Por eso, la medición y revisión de desempeño es bien importante desde el punto de vista financiero para una entidad. Y obviamente en su entorno, su control interno es clave para poderlo evaluar en cada uno de ellos. Hablemos de la naturaleza de la entidad. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza de la entidad, estamos hablando de las operaciones de la misma, de las operaciones de la entidad como tal, los tipos de inversión que ésta está haciendo o que planea hacer, su propiedad y su gobierno. Y cuando hablamos de su propiedad, estamos hablando de su parte patrimonial, su composición patrimonial, su gobierno corporativo, su asamblea, su administración, y la manera como está estructurada la entidad y cómo se financia en un momento determinado. Y cuando hablamos de cómo se financia, entramos en unos puntos bien interesantes en la evaluación del riesgo. Cuando hablamos de medición y revisión de desempeño financiero de una entidad, estamos hablando que la medición, las medidas del desempeño y la revisión del auditor, aspectos de desempeño de la entidad que la administración y otros consideran de importancia. Por eso las medidas de desempeño financiero, ya sean internas o externas, crean una serie de presiones en la entidad que a su vez pueden ser motivos que la administración emprender acciones para mejorar el desempeño del negocio. Y ojo con esto, cuando hablamos de desempeño financiero, cuando hoy tenemos una tasa de usura superiores al 46%, cuando tenemos una tasa de microcrédito al 58%, y cuando los bancos han visto todo regulado, obviamente a través del Banco de la República, y que los bancos han visto en estos momentos que pueden bajar sus tasas de interés para las tarjetas de crédito como un alivio, pero para aquellos créditos pequeños, porque obviamente el impacto no es mayor, pero sí van a tener un problema de cartera suficientemente alto. Vemos nosotros que ese desempeño financiero afecta sustancialmente. En unas tasas superiores al 46%, creemos que la carga financiera en un momento determinado para las empresas es muy alto frente al margen de rentabilidad que este les puede dejar. ¿Será que el riesgo de adquirir créditos a corto plazo puede ser un problema muy alto desde el punto de vista de desempeño financiero por la entidad? Eso habría que entrar a evaluarlo. Y voy a hacer aquí un alto. Desafortunadamente, nosotros los contadores nos hemos vuelto auxiliares del Estado. O sea, no tenemos tiempo sino para hacer las declaraciones de renta, no tenemos tiempo sino para hacer las retenciones en la fuente, para hacer industria y comercio, para presentar los impuestos de los medios magnéticos, las declaraciones de IVA. Y cuando hablamos de industria y comercio, si declara en 20 municipios, son 20 declaraciones de IVA, 20 retenciones de retenca que hay que presentar, son 20 regulaciones completamente diferentes. O sea que nos hemos ahogado y nos hemos metido en una burbuja de auxiliares del Estado trabajando para el Estado colombiano, y no nos hemos preocupado nosotros en nuestra profesión en establecer un mecanismo de comunicación con el Estado colombiano, de tal manera que nos permita a nosotros ser eficientes y evaluar los desempeños financieros de una entidad y generar un mayor valor agregado a las empresas. Y eso nos está llevando a un caos que el contador está maniatado
a la parte fiscal. Y cuando hablamos que está maniatado a la parte fiscal, estamos diciendo nosotros, todo está enfocado. Seminarios de medios magnéticos, reforma tributaria, la conciliación contable y la conciliación fiscal y contable, el cierre del año, todo le hemos dado un enfoque a nuestra contabilidad desde el punto de vista fiscal. Cuando nosotros la parte, la esencia de la contabilidad como tal, la estamos perdiendo y es un riesgo demasiadamente alto que estamos corriendo. Cierro paréntesis en ese aspecto y dejo esta parte como reflexión. Nos ponemos de acuerdo con el Estado colombiano de presentar un único informe, un único informe que sirva para toda la industria y comercio, que sirva para todo, como casi como llegar como a más o menos al sistema simple de tributación, que ahí se paga absolutamente todo, pero no, pero es que estamos hablando de información, porque no solamente la información de medios magnéticos, estamos hablando Cámara de Comercio, estamos hablando de superintendencia, la superintendencia de inspección, control y vigilancia, estamos hablando del SENA, estamos hablando de los ministerios que también hay que rendirles una serie de informaciones dependiendo del sector o de la información que se mueva. Por eso es bien importante que se regule ese tipo de aspectos en concordancia en nuestra profesión con el Estado colombiano y ser más eficientes en nuestro trabajo. ¿Qué nos lleva a nosotros? Y disculpe que me devuelva, cuando hablamos de medición de desempeño financiero en una entidad, ¿será que en un momento dado hay posibilidades de insolvencia, que es un riesgo muy alto que estamos corriendo? Pues tenemos que hacer una evaluación minuciosa de determinar en los últimos años, últimos 4 años, aquí tenemos un ejemplo del 17 al 20, podemos ponerlo del 19 al 23, no hay problema, evaluarlos en los últimos años, donde nosotros ya tenemos una ponderación ya claramente definida a nivel internacional de un estudio juicioso que se hizo, ya por Edward Albert Almar de la Universidad de Nueva York. Y simplemente tomamos una serie de factores de tomar el capital de trabajo sobre el activo total, las utilidades acumuladas sobre el activo total, las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el activo total, el capital contable, el pasivo, las ventas, y nos determinamos 2 aspectos fundamentales. ¿Somos o no solventes? Si la calificación está encima de 2.90, no existe riesgo. Y si está por debajo de 1 punto, se considera la posibilidad de insolvencia. Y esa posibilidad de insolvencia tiene que ver muchísimo, que ya lo vamos a ver más adelante con el negocio en marcha. ¿Será que el riesgo de insolvencia por las altas cargas de interés, por el mal manejo financiero, por el no entendimiento de los estados financieros? Porque uno de los puntos graves que me parece a mí, que no evaluamos tanto los gobiernos corporativos y las administraciones y muchos contadores, es la importancia del estado de flujos de efectivo. Cuando nosotros tenemos estados de flujos de efectivo negativos y que la empresa financia su efectivo a través de actividades de inversión o actividades de financiamiento, ojo, eso es un llamado de alerta bien interesante. Y ya entramos en la segunda parte dentro de este cuadro, que es lo que nos mide a nosotros la zona de riesgo en que podemos estar, que puede ser una zona de riesgo moderada, una zona de riesgo alta, y dependiendo de la calificación que nos genere, pues obviamente así la clasificamos. Cuando hablábamos del puntaje, fue creado por el doctor Edward Alman, que es un especialista financiero de la Universidad de Nueva York. Él adjunta 5 variables importantes, las discrimina y aquí están cada uno de los aspectos que realmente eso yo lo tengo contemplado dentro de un proceso dentro de una herramienta que yo tengo, que es una herramienta para el ejercicio y la revisoría fiscal. Involucra todos estos aspectos fundamentales, pero que son factores de riesgo importantes que nosotros debemos de considerar. Y cuando tocamos estos factores de riesgo importantes,
tocamos algo que realmente necesitamos nosotros, negocio en marcha. Es el supuesto del negocio en marcha, es un principio fundamental en la preparación de los estados financieros. Con toda esa percepción de riesgo que nosotros estamos, que yo mencioné al principio, cuando hablábamos de unos índices de inflación del 13.28%, cuando hablábamos de un acumulado del año 2023 en el 4.79%, cuando tenemos unos índices de desempleo del 13.7%, cuando tenemos unas tasas de usura superiores al 46%, en microcréditos del 58%, cuando tenemos nosotros una serie de reformas que queramos o no, gusten o no nos guste, nosotros siempre vamos a depender de las políticas que determine el Estado en un momento determinado. Si el Estado dice y propone, y los honorables parlamentarios dicen que van a subir el IVA del 19 al 21 y lo aprueba, pues obviamente eso va a tener un impacto económico en toda una serie, desde el punto de vista riesgos, de que consuma menos, de incremento en los precios, obviamente porque el consumidor final va a asumir ese IVA. Bajo los supuestos del negocio en marcha se considera ordinariamente una entidad continua con un negocio en un futuro predecible sin tener la intervención en la necesidad de una liquidación. ¿Será que con tanta percepción de riesgo, con tantos problemas financieros que existen hoy, puede existir una percepción de riesgo del negocio en marcha? Muy sí. Para eso hay una serie de condicionamientos bien importantes. Desde el punto de vista financiero, evaluamos aspectos que los préstamos a plazo fijo que se acercan a su madurez sin los prospectos realistas de renovación o pago. La dependencia excesiva de préstamos a corto plazo para financiar activos a largo plazo. Las indicaciones de retiro de apoyo financiero de deudores u otros acreedores. Si nosotros nos dan unos plazos para pagar y ya no nos lo van a dar, obviamente eso va a afectar financieramente a la empresa. Los indicadores financieros claves adversos, indicadores negativos. Pérdidas en operaciones recurrentes que se pueden generar. El no pago de obligaciones legales. Usted no empieza a pagar prestaciones sociales, que no empieza a pagar la seguridad social, que no empieza a pagar una serie de cosas porque no tiene la capacidad económica o los flujos de efectivo necesarios para poder cumplir con una serie de condiciones. La capacidad de cumplir con todos los convenios en préstamos. El cambio de proveedores en transacciones o créditos o transacciones contra entrega que se pueden generar. Si antes me decían, usted puede, las condiciones de compra o venta depende de las condiciones que se pueden generar en un momento dado. La incapacidad de desarrollar nuevos productos esenciales u otras inversiones esenciales. Y si nos vamos desde el punto de vista operativo, es la pérdida de administración clave sin un debido reemplazo. La pérdida de un mercado importante, de una franquicia, una licencia o un proveedor principal, o las dificultades de mano de obra o la escasez de suministros importantes. Y cuando hablamos de la escasez de mano de obra, obviamente eso va muy ligado a los procesos de competitividad que yo hablaba. Porque la educación es clave. Si no tenemos nosotros, necesitamos una educación técnica y necesitamos torneros y no hay lo suficiente o no hay dentro de la región torneros, obviamente eso me va a afectar la mano de obra calificada que se genere en un momento determinado o se requiere. Por eso hablemos, todo esto va combinado con la parte del control interno. El auditor usa el entendimiento del control interno para identificar los tipos de presentaciones erróneas potenciales, considerando los factores que afectan a los riesgos de una presentación errónea importante, relativa y diseñar la naturaleza y oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. O sea que el control interno va a ser la base fundamental
para determinar el alcance del trabajo de auditoría o de revisoría fiscal que va a desarrollar en un momento dado dentro de su proceso de la evaluación del riesgo o de su proceso de trabajo. Por eso son muy importantes los componentes del control interno. Primero, el ambiente de control. Y nos preguntamos, ¿existe un buen ambiente de control dentro de una empresa? Porque muchas veces el ambiente de control nosotros tenemos que evaluarlo dependiendo de la naturaleza, del tamaño de la empresa. Obviamente no podemos pretender nosotros que en una empresa pequeña haya un ambiente de control, de segregación de funciones y todo eso debidamente amplias, cuando muchas veces lo importante es que se sienta que el ambiente de control se percibe y existe. Los procesos de evaluación del riesgo por la entidad. Cuando hablamos de los procesos de evaluación del riesgo se evalúan permanentemente los riesgos. Sí se tienen en consideración los riesgos tanto internos como externos en un momento determinado. Los sistemas de información incluyen los procesos de riesgo relacionados relevantes con la información financiera y la comunicación. O sea, cuando hablamos de los sistemas de información, estamos hablando del flujo de la información y lo que se genera en la misma. Hoy, obviamente, no es como antes, que se emitían papeles por todos los lados y tenía original 3 copias, una para el archivo, una va para otro lado, otra para compra, una va para contabilidad. Hoy esos procesos en los sistemas integrales de información tecnológica se han reducido y hay que determinar que esos sistemas de información sean efectivos para la operación y la naturaleza del negocio. O sea que nosotros como revisores fiscales o como auditores tenemos que tener una percepción amplia y completa sobre los componentes del control interno y sobre la evaluación de riesgos. Las actividades de control son claras, sí existen actividades de control, y el monitoreo que se hace sobre ese control. Para eso tenemos nosotros, dentro de esas actividades de control, dentro de una evaluación de riesgos, tenemos las autorizaciones, las revisiones de desempeño, los procesamientos de información y los controles físicos y la segregación de funciones. Son claves dentro de actividades. Los riesgos de importancia que requieren consideración especial de auditoría. Si el riesgo es un riesgo de fraude, requiere una evaluación especial y un requerimiento por parte de la auditoría de la revisoría fiscal. Y uno de los puntos clave, voy a poner un ejemplo que se genera ahora con las transacciones y pagos y los pagos que se hacen en línea, es el famoso, ¿cómo le llamaríamos? El traslado y evaluación de fondos. Cuando yo estoy haciendo traslados de una cuenta a otra, tengo que hacer una evaluación completa del riesgo que me puede generar en un momento dado y del escepticismo profesional que yo debo de tener para determinar que esos traslados sí efectivamente sí se están haciendo y no están haciendo para un uso de jineteo de fondos. Y son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que evaluar en cada uno de esos aspectos y hacerle un seguimiento a los riesgos que se pueden generar, al fraude que se puede generar por un riesgo de eso. El riesgo está relacionado con recientes desarrollos económicos o contables importantes u otros desarrollos, por lo tanto requiere una atención específica. La complejidad de las transacciones. Cuando hablamos de la complejidad de las transacciones, nosotros voy a tocar un punto especial que respecto a las aseveraciones que nosotros tenemos. Cuando aseveramos en la complejidad, tenemos que aseverar sobre que todas las transacciones son correctas, de que todos los saldos finales son los que están presentados y que se encuentran debidamente revelados en las notas de los estados financieros. El riesgo implica transacciones importantes, también se generan riesgos importantes entre las partes relacionadas.
Y sí me he dado cuenta que estamos dejando de omitir cuando existen partes relacionadas, es de carácter obligatorio en las notas o en las revelaciones a los estados financieros, la descomposición de esas transacciones que se han generado en un momento determinado por conceptos y bien sea por movimientos débitos o créditos desde el saldo inicial hasta el saldo final, desde el punto de vista general, para que haya una completa y total transparencia y lectura de los estados financieros cuando puede presentarse riesgos en transacciones importantes entre partes relacionadas. Que haya absoluta y completa y total claridad en ese aspecto. Por eso, cuando hablamos del sistema COSO, un comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Trustway, encontramos aspectos fundamentales. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implementación y gestión del control del sistema de control interno. Y fue diseñado para eventos principalmente que puede afectar a la entidad para administrar los riesgos y proveer la seguridad razonable para administrar, para la administración y para el gobierno corporativo o junta directiva orientada bajo el logro de los objetivos del negocio. También permite, estos son como los aspectos generales del sistema COSO, permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y accionar de los planes de la correcta gestión. Y finalmente fomenta una gestión del riesgo pese a formar parte de la cultura de un grupo. Por eso se ha ido evolucionando las versiones del COSO, el COSO 1, que se habló de un marco integral de control interno. En el 2004 salió el COSO 2, que se habló de la gestión del riesgo empresarial. El COSO 3 en el 2013 ya amplió más la parte del marco integrado de control interno. En el 2017 ya es una herramienta en la evaluación y gestión del riesgo que permite guiar a las empresas y las organizaciones en cumplimiento de sus objetivos y ya se está forjando, trabajando en el COSO 5. Bien interesante esto. Aquí están los componentes del COSO, los componentes, los niveles en el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividades del control, la información de comunicación, actividades de supervisión en operaciones, informes y cumplimiento, la entidad, las divisiones, la unidad operativa y las funciones. Esto es un cubo que me permite entender todos los componentes y las actividades del riesgo. Y entramos a un tema bien interesante. No sé si antes de entrar en esto, mi apreciada amiga Janet, porque entramos en un tema de la administración de riesgos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda al respecto? María Janet. Ay, mi doctor Walter, estaba hablando con el micrófono apagado. Siempre me pasa, qué pena. Tranquis. Hay un fan aquí suyo en nuestro chat, Luis Raúl Uribe. Doctor Luis Raúl, ¿cómo estás? Mi doctor Luis Raúl Uribe, ¿quieres expresarle algo, esas palabras tan bonitas que están en el chat dirigidas a mi doctor Walter? Bueno, en todo caso, un saludo muy especial a mi amigo y colega Luis Raúl Uribe. Ahí está presente, debe ser que tiene problemas con el micrófono. Bueno. Preguntitas así, ¿no? Saludos especiales, sí, pero no veo manito levantada, pero está muy interesante lo que usted nos expresa. No hay inquietudes, dice Trini, que todo claro, todo bien, se escucha, bueno, está muy bien todo, mi doctor. Digamos, de todas maneras, sí sería bueno comentar algo con respecto a lo que usted nos está expresando, las noticias de la semana con respecto al tema de los bancos, ¿no? Que eso está hablando precisamente de los riesgos financieros. Sí. Mi doctor Luis Raúl, ¿puede abrir micrófono?
Mi doctor Luis Raúl, ahora micrófono. Tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado. Bueno, mira, que él organice ese tema de sonido, podemos continuar. Perfecto. Vamos a entrar a una parte bien interesante que es cómo administrar los riesgos. Y me refiero con la responsabilidad que tenemos nosotros los revisores fiscales y los auditores, que decimos que dentro de nuestras responsabilidades está la evaluación del riesgo para poder emitir y dar una opinión sobre los estados financieros tomados en todo su conjunto. Y cuando hablamos de administración del riesgo es el conjunto de estrategias o el conjunto de estrategias que a partir de los recursos, ojo, físicos, financieros y el talento humano, buscan el corto plazo mantener la estabilidad financiera de un ente jurídico, sea de naturaleza privada o pública, protegiendo sus activos e ingresos a largo plazo para minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. ¿Sí? ¿Por allá escuché a alguien? Hola, hola. Hola Luis Raúl, mucho gusto en saludarte. Un placer, un abrazo. Bien, igualmente, no, perdón la interrupción, es que me estaba embistiendo un poquito la tecnología, cuando yo estoy familiarizado con esto, pero no sé qué pasó ahorita. Ese es el riesgo. Eso es parte del riesgo. Bueno, no, lo único que quería decir en este instante, y lo expresé en el chat, y yo no sé si María Janet ya lo leyó lo que yo dije, No, lo que yo escribí. no. No, no lo ha leído en público, pero no sé si ya lo leyó para ella. No me imagino porque yo de aquí no lo puedo ver por ahora. Sí, sí, sí. Ella sí lo debe haber leído. Por eso dijo que me iba a dar el paso a mí. Bueno. María Janet, ya lo leíste, ¿cierto, María Janet? Y doctor Raúl, no, precisamente le estoy dando la palabra para que usted mismo le exprese esas bonitas palabras al doctor Walter. Bueno, bueno. Me excusa el auditorio y la incidencia que voy a hacer, pero no voy a dar todo el detalle, es que considero y admiro y aprecio y considero un valiente a mi estimado, siempre lo he admirado, pero ahora mucho más, es un valiente, un ejemplo de vida para todos nosotros los contadores, los que estemos aquí y muchos otros, estar en este momento dando esta conferencia con la altura y el nivel que siempre lo ha caracterizado. Entonces, para mí, mi admiración, mi respeto, me quito el sombrero y aquí estaré pendiente toda la conferencia porque siempre lo he admirado, pero ahora, en este momento especial de su vida, con mayor razón. Mi respeto y mi aprecio total. Muchas gracias. Un ejemplo para todos nosotros los contadores. Muchas gracias, Luis Raúl. Y para muchas personas, no solo contadores. Verdad que te lo agradezco mucho tus palabras, las tomo de corazón y más de quien viene. ¿Verdad que sí? Sí, aquí esto es un trabajo de vida y estamos luchando por nuestra profesión y seguimos nosotros en este proceso. Adelante. ¿Cuál es el objetivo general de administrar los riesgos? Primero, fortalecer la implementación y el desarrollo de una política de administración del riesgo a través de un adecuado tratamiento de riesgos para garantizar el cumplimiento de la visión, la misión y los objetivos corporativos de la empresa. Y aquí tenemos un riesgo de planeación estratégica bien interesante. Vemos nosotros que las empresas, obviamente organizadas, hacen una planeación estratégica, fijan una misión, una visión, unos objetivos corporativos. El gerente los pone atrás muy ampliamente, los coloca atrás y son muy bellos, pero no los bajan a la gente que realmente necesita conocer cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los objetivos corporativos. Y es más, le agregaría los valores corporativos en un momento determinado. Porque esta es la carta de navegación de una empresa. Y si esa carta de navegación de una empresa no la cumplimos a cabalidad como empresa, el riesgo que se corre es que se navegue a la deriva.
Y cuando navegamos a la deriva, vuelvo y digo, como dice un dicho muy callejero, que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y en eso tenemos que evaluarlo bien también nosotros los revisores fiscales, los auditores, no nos metemos en esto, porque estamos más concentrados en la parte, y discúlpeme que repite, en la parte fiscal, en cumplimiento, porque ojo, voy a hacer otro paréntesis aquí. Señor revisor fiscal, ya está lista la declaración tributaria. ¿Cuándo se vence? Hoy. ¿Qué horas son? Las 5 de la tarde, ya puede firmar. ¿A qué horas el revisor fiscal va a tener tiempo de evaluar que la información que está condensada en una declaración tributaria es la correcta? Cuando en el artículo del Estatuto Tributario 658-1, si no estoy mal, habla de las responsabilidades de los administradores en firmar esas declaraciones tributarias y que dichas declaraciones no concuerden entre sí con la información procesada desde el punto de vista contable, y que además ese inciso primero se la puso también al revisor fiscal y hay una sanción de 4.100 VTs. Estamos hablando de 173 millones de pesos mal contados en cabeza de cada una de las personas responsables de firmar esa declaración tributaria. O sea que nosotros los contadores nos hemos llenado en una serie de trabajo fiscal que nos está ahogando y estamos perdiendo la esencia. Y ahí sí vuelvo a un principio, la esencia sobre la forma. Más preocupados por la forma de presentar y terminar las declaraciones tributarias, llenarnos de una serie de información que el Estado nos ha incluido a nosotros, que la esencia, que es la contabilidad como tal. Cuando nosotros como revisores fiscales, entre los riesgos, tenemos que evaluar, nos hemos sentado a evaluar la visión, la misión, cumple, es el direccionamiento estratégico que va a la empresa. Hombre, permítame dudarlo, no entramos allá, pero sí tenemos que llegar allá, para que nuestro trabajo se vuelva un trabajo muy bien valorado, para que nuestro trabajo sea un trabajo que genere valor agregado correcto. Pero no estamos generando valor agregado, estamos generando, simplemente trabajando para el Estado colombiano. Y aquí existe un marco conceptual, el concepto de riesgo en las entidades, teniendo en cuenta en que todas las organizaciones, independiente de su naturaleza, independiente del tamaño, la razón social, están expuestas a diferentes riesgos que en un momento dado pueden poner en riesgo la existencia o en peligro la existencia de una empresa. Desde la perspectiva de control y el modelo COSO, interpreta la eficiencia del control y la reducción del riesgo. Entonces vemos cómo está amarrado. Cuando empezamos nosotros desde el escepticismo profesional, que está en la NIA 200, nos metimos a la NIA 230 cuando hablamos del expertise que debe tener el profesional de la auditoría o la revisoría. Cuando nos metemos en la NIA 315 a evaluar los riesgos, cuando nos vamos involucrando dentro de esos posibles riesgos, también las responsabilidades que tenemos nosotros de emitir dentro del dictamen de que nosotros hemos evaluado los riesgos para poder emitir, de acuerdo con el trabajo de auditoría, y formarnos una opinión sobre la misma. Cuando nosotros hemos evaluado la importancia del COSO, hoy 4, vigente. Cuando nosotros estamos contemplando una serie de aspectos fundamentales del control interno con el propósito de reducir el riesgo, ese es el marco conceptual que nos une absolutamente a todo. Cuando en la introducción hablaba de la percepción del riesgo que existe hoy en que la economía
de un país se ve afectada sustancialmente por una serie de aspectos fundamentales: altos índices de inflación, altas tasas de desempleo, altas tasas de intereses reguladas por el Banco Central o Banco República en general. Dentro de ese marco conceptual tenemos un contexto estratégico, o sea, el contexto metodológico. Necesitamos un contexto estratégico, necesitamos identificar el riesgo, necesitamos analizar el riesgo, valorar el riesgo, generar una serie de políticas de administración del riesgo y dar una serie de directrices. Y esas directrices dependen del compromiso de la alta y mediana dirección. La conformación de un equipo de trabajo de riesgos, que por lo general no se da, pero que tenemos que hacerlo, y la capacitación, que es clave en todo proceso. Cuando hablamos del contexto estratégico, es la base para identificación de los riesgos en los procesos y en todas las actividades. El análisis se realiza a partir del conocimiento de las situaciones del entorno en los siguientes aspectos. Tenemos que conocer el aspecto social y con todo el respeto que nosotros somos una serie de regiones muy diversas. Y cuando hablamos nosotros desde el contexto del riesgo, no es lo mismo tener una empresa en el Valle del Cauca, una empresa en el Chocó, una industria. Primero, desde el punto de vista social, son culturas completamente distintas, son formas sociales de ser distintas. Desde el punto de vista económico, son regiones más deprimidas que otras, mucho menos desarrolladas desde el punto de vista de infraestructura, servicios públicos, todo, vías terciarias, todo, vías principales, aeropuertos, una serie de cosas, educación, formación, de todo, la parte tecnológica, ¿ya? ¿Hacia dónde va? Desde el punto de vista cultural, no es lo mismo la cultura de la costa que la cultura del interior. Desde el punto de orden público, muchas veces usted va a montar una empresa en Acopi-Yumbo o la va a montar allá en Argelia o por allá en la parte del Cauca. Pues obviamente el orden público incide mucho. Desde el punto de vista político, las decisiones desde el contexto estratégico que se toman, las decisiones políticas tienen una incidencia económica y empresarial muy, muy definida. Y muy definida, y eso es lo que nosotros en un contexto estratégico tenemos que evaluar. La reforma tributaria, que quería imponer una serie de aspectos fundamentales para hacer una reforma tributaria de imponer primero de 25 billones, hoy llegamos a 19 billones. Cuando se hacen una serie de reformas importantes que pueden afectar no solamente a las personas naturales, sino al sector empresarial. Cuando la ANDI propuso un impuesto que fuera gradual, dependiendo del tamaño de la empresa, son aspectos políticos que deciden cuando hoy tenemos una reforma laboral que va a tener una incidencia en los costos de las empresas. Obviamente no quiero tocar la parte del bienestar social que le puede generar un trabajador, pero sí el impacto económico que le puede generar una empresa. Desde el punto de vista legal, la aplicación de la normatividad legal como tal y los cambios tecnológicos. Cuando hablamos de los cambios tecnológicos, es que será que todas las regiones, ese impacto tecnológico, hay una cobertura necesaria donde se pueda tener todos esos aspectos de un contexto estratégico en una evaluación de riesgos. Claro que hay que tenerlo en consideración. Y cuando identificamos los riesgos, son los factores internos o externos de la empresa que pueden ocasionar un riesgo que afecten el logro de los objetivos, el logro de esa planeación estratégica en un momento determinado. Y cuando hablamos nosotros de la identificación del riesgo, es identificar el riesgo, describirlo,
las posibles causas y consecuencias, y voy a dejar esto último, que es la clasificación del riesgo, que me parece que es interesantísimo. Cuando nosotros queremos clasificar un riesgo, existen 5 categorías importantes para clasificarlo. Una de ellas es el riesgo estratégico, que es el que hablábamos nosotros, de la visión, de la misión, de los objetivos corporativos, de los valores corporativos. ¿Será que ese riesgo estratégico lo estamos evaluando, lo están identificando las empresas? Porque muchas veces hemos encontrado que la visión y la misión van por un lado y la empresa va por otro lado completamente distinto. Los riesgos operativos, sí que son importantes, un riesgo operativo. Los riesgos operativos dependen de muchas cosas, dependen de la oferta, de la demanda, del mercado, los riesgos operativos dependen de la misma capacidad de respuesta a una operación que puede generar dentro de una empresa, la calidad que haya en los riesgos operativos de la mano de obra calificada, del direccionamiento operativo que se le den un gerente de planta, los riesgos financieros completamente. Hoy tenemos unos riesgos financieros muy altos. Cuando hablábamos de tasas de usura por encima del 46%, cuando tenemos nosotros es hasta qué punto las empresas tienen la capacidad de endeudarse y obtener recursos de flujo de efectivo a través de actividades de financiamiento y no a través de actividades de operación. El riesgo de cumplimiento, y esto sí que se da, el riesgo de cumplimiento de una normatividad tributaria, el riesgo de incumplimiento de una normatividad comercial, el riesgo de incumplimiento de una actividad que puede afectar desde el punto de vista civil, inclusive penal. El riesgo de cumplimiento de la normatividad que rige en ese momento a la industria o al sector correspondiente. El riesgo de cumplimiento en el caso del sector farmacéutico, que tiene una regulación específica. Todo eso lo tenemos que ver. Pero el riesgo tecnológico para mí hoy es clave en todos estos aspectos. Porque si nosotros no tenemos claro de que nuestras empresas deben ir a la par de una tecnología, la tendencia es como los dinosaurios, a desaparecer. Aquí no hay más de otra. O sea que nosotros tenemos que tener un claro conocimiento de ese riesgo tecnológico que nos puede generar. Hoy, muchas personas, es que yo no compro por internet porque me da miedo que la plata se me pierda. Yo no hago operaciones, yo prefiero ir a hacer cola al banco, porque si yo consigno, pues si yo hago una transacción por internet, la plática me puede perder. Yo no estoy con la tranquilidad, o sea que todavía nos falta cultura tecnológica, nos falta cultura, obviamente a nivel personal, pero también nos falta esa cultura a nivel empresarial. Hoy a la gente le da el crecimiento de las ventas por internet a raíz de la pandemia fueron muy grandes, crecieron ese mercado. Pero el mercado después de ahí se ha estancado, o sea que necesita cada día progresar más, necesita tener muchos puntos de vista más. Hoy, y me devuelvo un poquito al riesgo financiero, cerraron 3 importantes bancos quebrados en los Estados Unidos. Y ojo, el Banco de Colombia bajó un 6%, el BBVA bajó en un 5%, el Grupo Aval bajó en un 4%. O sea que hubo un impacto económico en la reducción del mercado accionario en Colombia, sin tener en cuenta que el mayor banco de Suiza también entró dentro de ese proceso, sin saber el remesón que va a tener eso en la Comunidad Europea. O sea que nosotros cambiamos también, que debemos de conocer en los riesgos de cambiar de un sistema SWIFT a un sistema cuántico financiero. ¿Será que nosotros hemos evaluado el sistema cuántico financiero en un momento determinado, el efecto que puede generar dentro del impacto de las transacciones y operaciones financieras? Tenemos que evaluarlo.
Tenemos que evaluar, tenemos nosotros la capacidad mental, la preparación para determinar el efecto que tuvo en el Dow Jones, ¿ya? En cada una de las bolsas de valores. Todos esos efectos, realmente el efecto que tuvo en Europa, las bolsas de valores, la reducción en un momento determinado, también en Londres que se presentó y en Francia, todo eso lo tenemos que tener una percepción en qué aspecto me puede afectar a mí esos impactos mundiales y económicos desde el punto de vista del efecto financiero. Una vez evaluado el riesgo, nosotros tomamos dos aspectos fundamentales, que es la probabilidad y el impacto. Las probabilidades pueden ser alta, mediana o baja, y el impacto puede ser leve, moderado o catastrófico. Y voy a poner algo bajo, ¿no? Que se perdió, la caja menor vale 1 millón de pesos, el riesgo de que se pierdan 100.000 pesos por un recibo mal hecho que no cumple con los requisitos es mínimo, y tenemos una zona de riesgo, asumir un riesgo pequeño. Pero también podemos tener una alta probabilidad con un impacto catastrófico. Y eso lo tenemos nosotros que evaluar en un análisis de riesgo. ¿En dónde estamos nosotros en esa matriz de calificación, evaluación y la respuesta de riesgo? ¿Estamos nosotros parados? Y cuando hablamos de eso, de esa evaluación del riesgo, es el producto de confrontar los resultados de la evaluación de riesgos con los controles identificados en el elemento de control, denominado controles del sistema, del subsistema del control de gestión. Y aquí vienen dos aspectos importantes en una calificación. Vienen dos riesgos en la calificación que tenemos que valorar. Uno desde el punto de vista preventivo y otro desde el punto de vista correctivo. Cuando hablamos preventivos, son aquellos que se pueden eliminar la causa del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. O sea que prevenimos ese riesgo con anterioridad. Pero los correctivos son aquellos que ya son hechos ocurridos y que no hay absolutamente nada que hacer, sino que después de haberse detectado, ¿ya?, de un evento no deseable, entramos nosotros a corregir. Para eso, hay que tener en cuenta en la evaluación del riesgo los siguientes. ¿Los controles están debidamente documentados? Un interrogante que tenemos que hacer. Y si están aplicando en la actualidad, y son efectivos para minimizar el riesgo. Esos son los aspectos que nosotros tenemos que evaluar en un momento determinado. Por eso, un análisis en la valoración del riesgo, lo que se busca es evitar el riesgo, reducir el riesgo, dispersar o atomizar el riesgo, transferir el riesgo o asumir el riesgo. Y un ejemplo sencillo, usted le dice, vea, señor, no se vaya por esa calle que por ahí lo van a atracar. Pues evite el riesgo, se va por otra calle, no se mete por esa. Reducir los riesgos. Cuando decimos transferir el riesgo, cuando tomamos nosotros una póliza de seguro, decimos, señores, yo tengo este riesgo, yo mi vehículo se me puede dañar, estrellar, lo puedo chocar, y tomo una póliza de seguro y estoy transfiriendo el riesgo. Y cuando digo, hombre, yo definitivamente voy a asumir el riesgo de todo lo que me puede generar, pues ya cada uno tomará de entre la valoración del riesgo si lo evita, lo reduce, lo dispersa, o lo transfiere o lo asume. Por eso, en el plan de manejo de riesgos, en la elaboración de un plan de manejo de riesgos, es necesario tener en cuenta las acciones propuestas que reducen la materialización del riesgo. Por lo tanto, debe hacerse las siguientes evaluaciones. Debe haber una evaluación jurídica de determinar si en un momento dado, al evaluar o hacer un plan de manejo de riesgos desde el punto de vista jurídico, es viable. Desde el punto de vista técnico, es viable. Desde el punto de vista institucional, es viable. Desde el punto de vista financiero, sí se puede hacer. Desde el punto de vista económico, o sea que tengo que evaluar lo jurídico, lo técnico, lo institucional, lo financiero y lo económico. Eso me lleva a mí a que finalmente yo haga un mapa de riesgos
donde tenga el riesgo, el impacto, la probabilidad, la evaluación del riesgo, los controles existentes, la evaluación del riesgo, las opciones de manejo, las acciones, el responsable, el cronograma y los indicadores. A eso. Cuando hay eso, yo como auditor o como revisor fiscal, es que aquí sí es un mapa de riesgos, aquí ya hay una evaluación, yo ya tengo los elementos necesarios para poder decir dentro de mis responsabilidades de que esos riesgos los he evaluado y que me permiten formar una opinión sobre los estados financieros en todo su conjunto, y no solamente eso, sino sobre la existencia y la evaluación de la continuidad de un negocio en marcha también puede ser en un momento dado. Yo creo que con esto nosotros hasta aquí quiero agradecerle a todos ustedes el tiempo que nos hemos gastado, 1 hora y 15 minutos. En este tiempo valioso, sí me gustaría saber qué preguntas hay, qué inquietudes tienen. Con el mayor gusto, ya aquí nuestra amiga. Aquí estoy, amigo Walter, mil gracias, no te dejo sino agradecerte por esa exposición tan maravillosa y compartir ese conocimiento con nosotros. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué inquietudes tienen? Luz Mary dice, ¿podemos incluir esta información también para la auditoría de sistemas? Claro. Con la auditoría de sistemas, los riesgos tecnológicos son muy altos, ¿ya? Desde el punto de vista de controlar la información que entra y la información cómo se procesa y la información que sale. Es clave porque el riesgo que se puede generar en la manipulación de una información de una auditoría de sistemas es muy grande, ¿ya? Ahí, por eso la importancia, y está contemplado dentro de las NIA, de soportarnos nuestro trabajo en expertos. Si yo no soy experto en auditoría de sistemas, pues debo de soportar mi trabajo con gente experta en auditoría de sistemas que me permita a mí evaluar ese tipo de riesgo de contingencia que se pueden generar en un momento determinado. Por eso a veces nos descachamos, y me excusan la expresión descachar, o nos equivocamos, más bien hablar de una forma más castiza, cuando nosotros cotizamos un trabajo de revisoría fiscal o auditoría y no tomamos en cuenta que requerimos de expertos en áreas especiales para poder tomarnos una evaluación en conjunto sobre el estado financiero y sobre los riesgos que se nos pueden generar en un momento dado. Muy bien, amigo Walter. Voy a colocar el número del celular del doctor antes, que me están preguntando en el chat, para que le llamen o le escriban, pues si necesitan. Tú le vas a entregar a ellos. Sí. A las personas que se registraron y llegaron acá, ahí tengo los correos electrónicos. Con mucho gusto yo les envío allá a esos correos le enviamos esta grabación y le enviamos la presentación que usted nos acaba de dar. Sí. Walter, regáleme ahí o recuérdeme su número de celular. ¿318 qué? 318-543-6500. Listo, ahí se los expreso en el chat. También les voy a recordar la dirección de mi canal de YouTube, que ahí visiten ustedes el canal y ahí encuentran todas las conferencias realizadas a la fecha y esta que muy pronto subirá. María Yané, yo quiero felicitarte porque tú lo que haces por el beneficio de la profesión es muy importante, porque al final le permites a muchos profesionales que se tengan claridad y conocimiento de las últimas cosas que realmente necesitamos nosotros desarrollar en nuestra profesión. A mí, yo sigo siempre con la inquietud de que debemos fortalecer la profesión. Nos hemos vuelto auxiliares del Estado colombiano y hemos descuidado la esencia, que es la contabilidad, el control, los riesgos, la evaluación, los sistemas de información financiera aplicados en tus marcos de referencia. De verdad que necesitamos rescatar nuestra profesión en beneficio de la contaduría pública. Ahí hago
todo lo que está a mi alcance para lograr ese objetivo. Cada día hay que trabajar más, más y más con tanto abanico de oportunidades que se nos presentan, pero también estar atentos a esa avalancha de normativa que nos llega todos los días y normativa que no es para nosotros, pero como tiene que ver con la página de la DIAN, entonces lleve. Le toca, porque es que ¿quién maneja eso usted? Me hablo directamente de la obligación del RUP, que precisamente ayer tuvimos conferencia con DIAN sobre el tema, y es verdad, no es responsabilidad del contador, pero ahí se le ponen esa arandela por los laditos. Amigo Walter, tengo aquí una... Aquí estoy dejando el celular. Sí, ya lo apunté aquí en el chat para que me lo llamen si lo necesitan, alguna conferencia. Y también el correo electrónico. Ah, bueno, listo. Escríbamelo acá en el chat, yo lo paso aquí al chat de la reunión. María Victoria Cano hace una recomendación muy especial y yo quiero que usted, amigo Walter, la complemente. Qué mejor que usted mismo nos hable de detalles de esta herramienta. Ella dice, les recomiendo la herramienta integral de revisoría fiscal del doctor Walter. Es excelente. Entonces, ¿qué nos puede decir usted y comentar sobre ese aspecto? Sí, ya saqué la versión número 6 de la herramienta. Incluyo dos aspectos fundamentales en esta nueva versión, que es el primer programa de revisoría fiscal en cumplimiento con el numeral 10 del artículo 2 de las funciones del artículo 207 del Código de Comercio, donde básicamente nosotros tenemos una responsabilidad en el lavado y en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si bien es cierto, existen dos sistemas, que es el SACRILAB y el SARLAF. El SARLAF es exclusivamente para el sector financiero. El SACRILAB, porque no es robusto el Estado colombiano en los organismos de vigilancia, de inspección, control y vigilancia, limitan sobre 30.000 salarios mínimos vigentes legales la aplicación de ese sistema, pero es que el numeral 10 en las funciones del revisor fiscal no nos lo pega ninguna limitación, tenemos la obligación de hacerlo, y ahí hicimos el primer programa de revisoría fiscal que va incluido en eso, dentro de las responsabilidades que tiene el revisor fiscal. Y el otro, dentro de esa versión de la herramienta, metí un programa exclusivamente de impuestos, teniendo en cuenta qué voy a hacer yo como revisor fiscal en cada una de las declaraciones tributarias, las responsabilidades que tengo en la auditoría, en la revisoría, en facturación electrónica, en nómina electrónica, en documentos soportes, en el registro único de beneficiarios finales. Una serie de aspectos bien interesantes que van acordes con la reforma tributaria o con el estatuto tributario vigente, que nosotros como revisores fiscales desafortunadamente tenemos la obligación de cumplir con todo eso, pero también haciéndoles ver la responsabilidad que tenemos nosotros en firmar en unas declaraciones tributarias, no en la forma de vida o correcta como debe de ser, o las posibles diferencias que nos pueden generar en un momento dado que nos presenten una inconsistencia y la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista legal y económico que nos puede representar a nosotros. Son aspectos fundamentales que están incluidos en esa nueva versión. Yo creo que es muy interesante para todos, que pueden, con mucho gusto, los que la requieran, también la pueden adquirir directamente por acá, pues obviamente conmigo, aquellas personas que tendrán un precio muy especial, ¿no? Claro que sí, ahí dejé también mi número de celular, mi número de WhatsApp, también me pueden escribir. Tenemos el grupo pues, de auditoría y de revisoría fiscal, que también, si no están todavía, con mucho gusto los incluyo. Y hacemos ahí el puente con el doctor Walter antes para lo que requieran y se necesite. ¿Quién más desea hablar con el doctor Walter aprovechando su tiempito todavía acá? Todavía nos quedan unos minutitos para cerrar esta presentación de esta noche, pero no me quiero ir sin
darle nuevamente las gracias a mi doctor Walter y que está en su casa y que muy pronto lo vamos a volver a tener. Muchas gracias. No, yo estoy aquí leyendo y a Luis Raúl, muchas gracias por sus palabras, ¿verdad que sí? Aquí estamos luchando, en estos momentos estoy en un procedimiento médico fuerte, muy fuerte, pero no, bien, muy bien, gloria a Dios, y de verdad que aquí estamos trabajando fuertemente por la profesión y con todo. Eso es lo más importante, ¿no? Obviamente trabajando con responsabilidad, con cuidado, con no exceder, porque tampoco se trata de eso. Bueno, entonces les recuerdo mi número de WhatsApp, 315-521-4065, me envían el mensajito y con mucho gusto les brindo mayor información. No hay más preguntas, no hay manitos levantadas, entonces nos queda solo darle las gracias a todos los que están presentes hasta este momento, que descansen, feliz fin de semana y seguimos adelante con toda esta avalancha normativa que nos permite y que nos obliga a estar informados y actualizados. Gracias. Gracias a ti también y a todos los colegas por haber sacado su tiempo, su espacio para escuchar estas reflexiones, estos aspectos que considero que son importantes en nuestra profesión y que nos ayudan a crecer a todos en un momento determinado. Bendiciones para todos, un buen fin de semana, disfrute y descanse. Doctor Walter. Gracias. Doctor Walter. Sí. Jaime Leiva, un abrazo. Hola, Miguelito, mucho gusto en saludarlo. Qué bien, hombre, un placer. Gracias. Mis amigos allá en Neiva, un placer, verdad, de corazón, los quiero mucho. Encantado de oírlo. De provisión. Encantado de oírlo, doctor Walter. Muchas gracias, Jaime. Verdad que sí, me place saludarlo. Cuídese. Feliz noche, mi estimada María Janet y Walter. Gracias por excelente conferencia. Gracias, Luis Raúl. Gracias, Luis Raúl, por estar presente y por participar. María Janet, muchas gracias por ese aporte a la profesión. Gracias también a ustedes. Gracias también a ustedes por responder a las convocatorias. ¿Qué haríamos mi doctor Walter y yo aquí solitos? Imagínense sin ustedes. Ustedes son el motor que nos impulsa a estar siempre adelante y a estar activos todos los días. Vale. Así es. Muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego, que descansen. Bueno, gracias, igual.